catalogar al paciente en alto riesgo no de progresión y del tratamiento, digamos, con una serie de fármacos que ahora veremos más adelante. Por lo tanto, sería recomendable hacerlo en pacientes que tengan antecedentes de cáncer de próstata familiares, seguro. Pacientes de raza negra, sí, porque son factores de riesgo. Y pacientes jóvenes que pueda cambiar la evolución o que pueda tener otra diferencia y para el tratamiento. Bioquímica sí, bioquímica no. Si nos vamos a la guía europea, te dicen que no hace falta hacer una creatina, salvo que tenga una hidronefrosis, una afectación de la función renal o que creamos que pueda ser afectada. También depende del sitio. Si podemos hacer un residuo por micción a valorarlo, pues lo hacemos después si está alterado. Si no, en teoría no tiene por qué afectarlo y no es obligatorio. La guía europea, nuestro proceso, es distinto. Ahí nos dicen de hacer una analítica de creatinina, tampoco, en cierto modo, si vamos a sacar el PSA es importante también tenerlo y valorar la función. En cuanto al PSA, he puesto una escala rápida. Lo que hacemos nosotros es muy sencillo. Por debajo de 3 no es patológico, entre 3 y 10 hay que ver el cociente, por debajo de 20 podemos tener una sospecha de cáncer de próstata, por encima de 10 también. O cuando el tacto rectal es positivo. El PSA no solo es cáncer de próstata, se eleva también cuando crece la próstata. Por eso es una cosa importante en el tratamiento conservador. Tenemos que explicar al paciente que tener síntomas de testosterona inferior no es un cáncer. ¿Vale? De entrada, no es un cáncer. Eso es importantísimo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? La ecografía. La ecografía no hay que hacerla a los pacientes que vienen con síntomas de testosterona inferior, salvo que tengan hematuria o tengamos que descartar una litiasis. Por rigor no hay que hacerlo, no está indicado, porque no indica que haya patología maligna en el tracto urinario. Otra cosa es que nos venga un fumador empedernido, que ha sangrado puntualmente alguna vez, entonces hay que hacerlo. Pero si no, si existe riesgo de obstrucción para valorar el residuo condicional, es decir, cuando orinan valoramos, sobre todo la ecografía, para ver lo que queda de pipí. ¿Vale? Por lo tanto, realizar la ecografía en hombres para el tracto urinario superior se puede realizar, pero si está indicado con otra serie de patologías o afectaciones. Y para el residuo condicional, no nos va a indicar el grado de obstrucción, pero nos sirve a la larga para seguirlo. Pruebas funcionales. Decimos de mandarlo, por ejemplo, por el proceso de HPP aquí, mandar los pacientes para hacer una flujometría para valorar el tratamiento. Normalmente lo que se dice es que una flujometría se usa importante para el manejo de los pacientes con luz, para el manejo y para la evolución. Y se recomienda previo al tratamiento médico para ver cómo va cambiando o no, y sobre todo tratamiento invasivo, pero el tratamiento médico se recomienda, no de entrada a todos los pacientes, porque no nos va a dar sino de obstrucción. Puede ser que el hombre lo haga mal, en el caso hombre lo haga mal, puede ser que simplemente tenga una vejiga hipoactiva, no tenga una obstrucción, por lo tanto no es muy clara, nos sirve para la evolución a largo plazo y para una pequeña foto. ¿Por qué digo eso? Porque estamos hablando de diagnóstico, pero depende. Primero, este es el consenso que hicimos que se hizo de la Asociación Española con la Sociedad de Medicina de Familia, que yo creo que es muy importante. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer, por ejemplo, en la atención primaria? Una anamnesis, una exploración, una tira, importante. Yo recomiendo eso, aunque no lo diga la europea y lo dice nuestra guía. La glucemia, la creatina y el PSA. Y a raíz de ahí vamos diagnosticando. Si sospechamos un tumor, tenemos que mandar al urólogo para descartarlo. Si sospechamos otra causa que haya que ver el urólogo, también. Si no, podemos diagnosticar y tratar. ¿Cuándo hay que hacer más cosas? Cuando está indicada una ecografía, si tenemos una hematuria macroscópica o microscópica, o si tenemos ictus persistente o sospechamos una piedra. Si no, no hay que hacerlo por rigor, es decir, digamos automáticamente. ¿Qué es lo que nos dice nuestro proceso? Es lo mismo y es lo que se recomienda. Pero sobre todo os digo una cosa, tenemos que dejar de pensar en un hombre como una próstata, pero hay que hacer un diagnóstico clínico. Los síntomas que hemos hablado de llenado y de vaciado. Tacto rectal, IPSS, que es lo que hemos dicho, función renal y PSA si procede. Es lo que dice nuestro proceso, que es muy bueno, que tenemos para unir entre nosotros. Porque el diagnóstico difiere de familia o difiere de, digamos, de atención especializada, pero también difiere dentro de un mismo centro de salud. Y centros de salud que no tienen tiempo para hacer una ecografía convencional. Tenemos que adaptarnos a los medios de cada uno. Pero es importante, historia, PSA, exploración y sedimento. ¿De acuerdo? Yo creo que con eso es lo más importante y espero haberos resuelto las dudas en cuanto al diagnóstico. Si os fijáis, al lado he puesto el tema de la europea, que te recomienda realizar la función renal y la ecografía si hay un residuo condicional desde, digamos, el GP. Aquí no tenemos siempre valor de residuo, pero es muy similar. ¿De acuerdo? Y sin más, espero no haberos aburrido y creo que con esto más o menos hemos tocado todo en cuanto a las herramientas diagnósticas. Muchas gracias, Raúl. No solo nos ha aburrido, sino nos ha parecido muy interesante, muy claro y estructuradamente muy claro de qué se puede hacer con racionalidad y ciencia.
Bueno, Mm, pasamos a tu segunda intervención, que se centra en las posibilidades de tratamiento de la hipertrofia benigna de próstata. Cuando tú perfecto. quieras. Vale. ¿Se ve así la pantalla ya? Sigue igual, ¿no? Espérate. Sí, sí, igual no vemos compartida todavía. Vale. Entonces la comparto, ¿no? Vale. Gracias. Perfecto. Pues vamos a seguir con la siguiente posibilidad. Ya me he tomado aquí la ventaja de cambiar el título. Ya, aparte de HPP, he puesto estudio. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, tenemos que tratar al paciente. Es una patología funcional y tenemos que ver qué posibilidades tenemos en cuanto a los síntomas que presenta el paciente. ¿Vale? Eh, cómo podemos manejar en cuanto al paciente? El paciente no llega a la consulta con un problema del tracto inferior. Tenemos tres pilares y van de menos a más. ¿Vale? El primer pilar es la vigilancia expectante y los cambios, los consejos en el estilo de vida con una supervisión periódica. Es decir, al paciente tenemos que ver exactamente si mejora o no mejora, va empeorando. Si eso no es suficiente, el paciente sigue molesto con sus síntomas, pasaremos al tratamiento farmacológico. Y si con eso no mejora o hay una serie de complicaciones que nos obligan a intervenir, el tratamiento quirúrgico. Complicaciones como retención, infección de repetición, hematuria que no cede o empeoramiento clínico que no controlamos con la medicación y con lo anteriormente dicho. Por lo tanto, vuelvo a insistir, unidad vésico-prostática. Tenemos que tratarlo como un conjunto. No nos tenemos que quedar en una pastillita, un conjunto de todo. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a decir, el hombre no es una próstata andando. Vamos a cambiar ese concepto, que es importante. ¿Cuál es el objetivo de los síntomas, del tratamiento para estos pacientes? Aliviar sus síntomas, mejorar su calidad de vida, prevenir la progresión de la enfermedad clínica y prevenir sus complicaciones. Aquí es importante lo que me decía un antiguo adjunto mío, que cuando yo era residente, que se dedicaba también a esto, la patología funcional. Dice, tenemos el problema de que nosotros intentamos mejorar síntomas que son subjetivos. No somos oncólogos que quitamos un bulto y le decimos al paciente, ese bulto ya no está, le cura. Nosotros mejoramos síntomas y tenemos que intentar crear una relación médico-paciente y mejorar su calidad de vida. ¿Por qué? Fijaros, no voy a andar mucho en temas de prevalencia, en temas de estudio, no quiero profundizar y aburriros, pero si os fijáis en el estudio de Pilú, un estudio bastante grande, 30.000 participantes, de los cuales 14.000 y pico eran varones, el 71% de los hombres reportaron que tenían más de un síntoma o uno. ¿De acuerdo? De eso, de ese porcentaje de pacientes, el 50% casi tenían síntomas mixtos. No te venían porque les costaba empezar a orinar o el chorro era flojo, no. Síntomas mixtos. Y el 15 de ellos, el 15% de llenado, el 32% de vaciado. Por lo tanto, tienen lo más frecuente es los síntomas mixtos. ¿De acuerdo? Entonces, centrándonos en eso, ¿por qué tenemos que tratarlo? Porque afecta la calidad de vida. Ten en cuenta que un paciente, si se mea, no duerme, afecta la relación, la incomodidad, si le cuesta empezar el chorro, está incómodo, tiene que orinar muchas veces al baño igual, y eso lo habrán explicado mucho en la vejiga hiperactiva en el webinar 1 y no me voy a centrar. Por eso es muy importante tener eso en la cabeza a la hora de tratar. En cuanto a tratamientos, ¿cuáles son los primeros tratamientos que tenemos que hacer? La primera, una vigilancia expectante y cambios en los estilos de vida que no puedan ser muy buenos y por eso se queje, ¿vale? Tenemos que darle medidas educacionales. Es decir, lo primero, explicarle que tener síntomas del trastorno inferior no es un cáncer, importantísimo. Segundo, que el paciente se sienta monitorizado, sea en primario o sea en especializado, es decir, que le preguntemos cómo va, ¿vale? Y unos consejos conductuales. ¿Qué es lo que yo le digo a los pacientes? Primero, disminución de la ingesta hídrica en determinados momentos. Si el hombre se levanta mucho a orinar a partir de las 8, que no beba tanto. Si es que por la mañana está en el trabajo, tiene que estar sentado, se levanta cada media hora, intente disminuir esa ingesta hídrica ahí. Y sobre todo lo irritante. Hay gente que se toma 7 cafés al día, eso es irritante. Hay gente que te dice que me tomo 4 cervezas y voy al baño después, y yo también. Por lo tanto, tenemos que saber exactamente qué medidas podemos controlar para mejorarlo y ver si es diabético, que controla el azúcar, una serie de cosas y el tratamiento. En cuanto a otra serie de técnicas, técnicas de relajación. ¿Por qué tiene que estar relajado? El estrés influye también mucho. Tengan en cuenta que la misión es un acto coordinado complejo. ¿Por qué? Porque si no, seríamos como bebés. Tengo ganas de orinar, la vejiga empuja y se acabó la historia. No, es un acto complejo en el que coordinamos el sistema simpático, parasimpático y el sistema para orinar cuando es conveniente, no orinar en cualquier esquina. Por lo tanto, el estrés también afecta a esa vía que es compleja de coordinación. Programar las misiones, si me dice el hombre que no aguanta más de hora y media, no aguantes 3 horas porque a lo mejor se te escapa, ¿vale? Y por otro, revisar los tratamientos, optimizar dosis. Es decir, a lo mejor estamos con una serie de tratamientos que nos afectan a la admisión, irritantes, y tenemos que intentar coordinarlos con el médico de atención primaria, que sabe de esto muchísimo más que nosotros,
para intentar mejorar esos síntomas. Si os fijáis en lo que he puesto al lado de la guía europea, son el nivel de evidencia y las recomendaciones. Todo lo que he dicho es una recomendación fuerte y si os fijáis, la mayoría de los pacientes se mantienen estables cuando son síntomas leves, evidentemente. No podemos un hombre que está fastidiado solo con esto, ¿vale? Pero esto siempre tiene que estar. No podemos dar una pastilla y no decir nada de esto, porque a lo mejor no nos mejoramos del todo porque no hemos creado una buena relación con el paciente. Esta diapositiva me encanta. Aquí lo voy a decir. ¿Por qué? Porque tenemos la vejiga, tenemos la próstata, tenemos todas las vías. ¿Cómo podemos atacar a los síntomas? Podemos atacar de muchas maneras. Alfa bloqueantes, los más conocidos, los más rápidos, escasos efectos secundarios, son los bloqueantes, los alfa bloqueantes, alfa 1, alfa 2. Alfa 1 lo que hacemos son selectivos y de una serie de fármacos que podemos darlos para relajar esa salida, relajar esa parte de la próstata y mejorar los síntomas. Son muy rápidos de acción. Los inhibidores de las 5 ARI. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos, dutasteride y finasteride. Hacen que bajen el tamaño de la próstata, mejoran la progresión y sobre todo mejoran el riesgo de retenciones y cirugías. También tenemos los famosos Viagra, pero el Viagra no está aceptado, el Cialis. Para los pacientes que tienen disfunción eréctil y síntomas de testosterona inferior, se ha demostrado que son similares al alfa bloqueante en leve moderado de vaciar, ¿vale? Iremos viéndolos todos. Los antimuscarínicos, si el paciente tiene síntomas de llenado, hay que darle antimuscarínicos. Si el paciente mejora el vaciado, pero no logra el llenado, tenemos que dar receptores de su tipo M3 o M2, antimuscarínicos, para mejorar, digamos, la recepción de la vejiga y que no contraiga, no se le escape. Y los beta 3, que también están ahí. ¿Vale? Son fármacos que también evitan y mejoran esa hiperactividad de la vejiga. Vamos a hablarlo así, aunque pueda ser una hiperactividad hepática, neurógena. ¿Por qué? Porque mejora el llenado pasivo de la vejiga, que es el 90% de la misión. Nos centramos en el vaciado, pero la mayoría de tiempo estamos llenando la vejiga. Y también están indicados aquí. Por otro lado, las fitoterapias son fármacos que no tienen unos ensayos muy buenos. El único que ahora mismo está logrando un poquito más digamos, de aceptación aquí europea es la Serena-Repen, el famoso permisón, pero todavía no está en una indicación clara en la guía clínica europea, aunque irá saliendo evidentemente, porque el único que más o menos tiene una serie de estudios un poquito más homogéneos. Además, son todos muy heterogéneos. Fármacos, los pongo aquí, pero lo sabemos, todos los alfa bloqueantes, los inhibidores de las 5-ferrutasa, la fitoterapia, los antagonistas, los antimuscarínicos, ¿vale? Los agonistas beta 3, que es mirabegrón, y luego las combinaciones. Por eso he dicho unidad psicoprostática. Tenemos y debemos combinar cuando sea necesario. He puesto lo de dutasteride, tansulosina y tansulosina solifenacina. ¿Por qué? Porque son los fármacos que hay en un comprimido que están juntos y lo podemos dar. ¿Vale? Lo podemos mezclar cualquier alfa bloqueante con cualquiera de los 5 arios, cualquier alfa bloqueante con antimuscarínico. Pero esos son más comodidad. En una pastilla le damos los dos componentes y nos está ayudando muchísimo en las consultas. ¿Qué algoritmo terapéutico tratamiento tenemos en cuanto al tratamiento para estos pacientes? No nos ha mejorado con las medidas higiénico-dietéticas, tenemos que pasar al siguiente escalón. Cuando nos llega un varón con un síntoma de vaciado, es decir, descartamos que tenga una poliuria nocturna, que tenga síntomas de vaciado, ¿vale? Con próstatas pequeñas, entonces lo que hacemos es eso, si os fijáis ahí, no, hemos puesto la educación, el estilo de vida y o alfa bloqueante e inhibidor de 5-alfa-reductasa. ¿Por qué usamos casi siempre alfa bloqueante? Casi siempre los primeros de entrada, porque son rápidos de acción, efectos secundarios leves, sobre todo la eyaculación, solo cuando se afecta. Por eso podemos usarlo, los inhibidores de fosfodiesterasa, si se usa el tadalafilo 5, 24 horas al día, antes era la caja de 100 euros, lo paga el paciente, por eso muchos pacientes no son reacios a ellos, o alfa bloqueante. ¿Qué es lo que ocurre? Con nosotros tratamos a estos pacientes de entrada que nos vienen con estos síntomas. ¿Por qué? Porque el alfa bloqueante disminuye el PSS un 30 un 40%, el Q máximo un 20 un 25%, es rápido, no tiene efectos secundarios muy llamativos, la eyaculación, que le afecta a los pacientes, pero si lo explicamos, la soportan. Duración a largo plazo, en años, se hasta 2-3 años que mantiene la eficacia, pero no mejoran el riesgo en los estudios a largo plazo de RAO o de cirugía. Pero no todos los pacientes mejoran con esto. ¿Por qué? Porque se puede quedar corto, ¿vale? Porque actúan muy rápido, pero el paciente sigue quejándose. También tenemos los otros fármacos que hemos hablado, los 5 ARI. ¿Por qué? Se venden para síntomas de vaciado predominantemente, para próstatas grandes con riesgo de progresión. ¿Por qué? A grosso modo, una serie de estudios, el ENTO, el CONDU, el COMBA, lo que dicen es que si tú combinabas y comparabas un inhibidor de la 5-ARI con un alfa bloqueante en menos de un año, no había diferencia, era mejor el alfa bloqueante que los 5-ARI, porque hacen efecto a largo plazo.
empieza a hacer efecto a los 3-6 meses y no hay diferencia hasta pasado el año. Por lo tanto, si le damos a un paciente, seleccionamos esta medicación por el tema del riesgo de progresión de la próstata, tenemos que informarle y decirle que va a ser a largo plazo. No podemos darle a un paciente para tomarlo en 3 meses o 6 meses porque no le va a hacer un efecto mayor a un alfa bloqueante. No se lo dé. Por lo tanto, sí sirven para ese paso. Y a largo plazo mejoran incluso la progresión de la enfermedad hasta un 68-71%, y cuando lo da la dosadoxina, en el estudio, por ejemplo, en el TOP, alrededor del 34-35%. Por lo tanto, mejora más la progresión y sobre todo mejora el riesgo de complicaciones de RAO y de cirugía. Es importantísimo en el sentido de a la larga y saber qué fármaco estamos dando. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, como hemos dicho antes, hay que dar los mismos síntomas que son de vaciado, pacientes con próstata grande y a largo plazo. Si el paciente no lo va a tolerar, va a tomar 2 meses, no va a servir para nada. Por lo tanto, hay que darlo con o no alfa bloqueante. Normalmente vamos con alfa bloqueantes, ¿por qué? Porque los alfa bloqueantes son de inicio rápido y va a mejorar la percepción del paciente de la sintomatología. Si por un caso el paciente no tolera la eyaculación, la alteración de la eyaculación, la retrógrada, lo que podemos es intentar mantener por lo menos 6 meses, que es cuando se ve que esa eficacia se mantiene, y si los dejamos no afecta a mucho al tratamiento. Así, pequeño truco, intentáramos aguantarlo por lo menos 6 meses. A ver si el paciente quiere que no, le decimos que a la larga, que no se va a enterar hasta que no pasen 9 meses o 12. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo mismo he dicho, a largo plazo, reducción el riesgo de radiocirugía, un 60%, y esto sí mejora en lo que es la evolución, la progresión, la historia de la enfermedad. En próstatas grandes y en próstatas que tengan tendencia a la progresión, IPSS severo, próstatas mayores de 40 gramos, PSA de mayor por encima de 2,5, es decir, que son valores predictivos. Pero el paciente puede tener síntomas de llenado que no es mejor alguna alfa bloqueante. Debemos, y estamos en la obligación de darle, un fármaco para esto. Podemos usar antimuscarínicos en hombres con estudios moderados o severos que tengan predominancia de síntomas de llenado, incluso de entrada, ¿vale? Si el paciente te llega porque tiene síntomas, para que nos hagamos una idea todos, de vejiga hiperactiva, ¿por qué la vamos a tratar con una alfa bloqueante? Si tiene una vejiga hiperactiva y no tiene síntomas de obstrucción, no hay ningún riesgo. Yo no tengo ningún paciente que con un antimuscarínico se bloquee y tenga una retención, ninguno. ¿Lo hay? Habrá pacientes que están al límite, pero eso los vemos llegar. Pacientes con un residuo alto, pacientes que dicen que le cuesta mucho empezar a orinar. Esos pacientes, pues, por seguridad, vamos a ver cómo está. Por lo tanto, podemos añadir antimuscarínico o beta-3, que son los nuevos. Aquí, si os fijáis, pone que la recomendación no es fuerte, pero cuando lo vemos en vejiga hiperactiva, tiene una recomendación fuerte y un nivel de evidencia 1A. Aquí, ¿por qué no es todavía? Porque faltan estudios hasta al hombre, pero es tiempo en que lo cambien. Evidentemente, se puede usar igual y tiene la misma eficacia que un antimuscarínico. Lo que hay que tener en cuenta los antimuscarínicos es el riesgo de retención a largo plazo, ¿vale? Si tenemos de residuos por encima de 150, yo no lo he tenido. Una vigilancia normal, un paciente normal no lo va a tener. ¿De acuerdo? Por lo tanto, podemos añadirlo también a un paciente con alfa bloqueante o con inhibidores de las 5 áreas alfa bloqueantes, un duodal, por ejemplo, y no le mejora el síntoma llenado. Añadámosle un beta-3 o añadámosle un antimuscarínico, no hay ningún problema. O si tenemos un paciente con una tansulosina más, pues vamos a añadirle un fármaco que tiene tansulosina y sulfenacina para controlar los síntomas que no tiene. En cuanto al tratamiento quirúrgico, evidentemente, como no quería que esto fuera algo muy profundo en cuanto a la urología, no me he centrado en láser verde, láser holmio ni nada. Lo que me quiero centrar simplemente es en que sepamos todos que depende del tamaño prostático. Aquí sí nos centramos en la ecografía rectal, que nos sirve para medir el tamaño, para guiar una biopsia y para medir el tamaño de la próstata. ¿Por qué? Próstatas pequeñas por debajo de 30 mililitros, próstatas chiquititas, lo que hacemos es lo que llamamos nosotros la TCP, una trigonocérvico prostatotomía, y lo que hacemos es 2 cortes. Eso es lo que está más indicado. Por ejemplo, hacemos la clásica RTU de próstata, es decir, por endoscópica a través del caño del pipí, resecamos la próstata y sacamos los restos. Cuando la próstata es entre 30 y 80, lo que se aconseja es una RTU de próstata de toda la vida normal, con bipolar, con láser monopolar. Han empezado a entrar nuevas tecnologías, la enucleación, la vaporización. Si os fijáis, en la europea te recomiendan como lo primero una RTU de próstata, una RTU en ese tamaño. Próstata por encima de 80 mililitros, a nivel general se recomienda prostatomía abierta, un OLED o una nucleación también con los nuevos láser y sistemas. Dependiendo del centro, hacemos una cosa, hacemos otro. Es decir, si el OLED es un tratamiento muy bueno, es muy irritativo cuando los pacientes se quedan con síntomas de llenado muy, muy grandes, y hay que saber hacerte una curva muy grande. Aparte de eso, tenemos la vaporización, el thulium, el
Eso es el LIF, que son unos enganches que evitan la eyaculación, se hacen en ocasiones anestesia local. Si os fijáis, los pacientes que tengan problemas de coagulación y no la puedan retirar, lo más recomendado es una vaporización porque sangran menos, eso sí es verdad. O un láser con un láser Holmium porque sangran menos, pero sobre todo la vaporización. En pacientes que se puedan retirar la coagulación, se retira la anticoagulación y se tratan como hemos dicho antes. Pacientes que no se puedan anestesiar, lo que tenemos son los ganchitos estos del LIF que os llegarán a los pacientes, ¿me quieren poner unos ganchitos? Eso. Son como una especie de ganchos que se mete con endoscopia a través del caño del pipí, se hace un test local, se pinchan y se abre. Y poco más, solo quería que supierais eso. No me quería centrar como un debate urológico que ni nosotros lo tenemos claro. Pero lo importante es si tiene el material, sabe manejarlo, o leer, si no, abierto. Como conclusiones que nos llevemos a casa y no se nos olvide, importantísimo, en la actualidad el tracto urinario se considera una unidad. No es una próstata y una vejiga, es una unidad. Además, el paciente con síntomas de vejiga hiperactiva son síntomas que también están en el tracto urinario, no se deben a la próstata solamente, que antes pensábamos, ¿no? Como está obstruido, o sea, la pared muscular ha crecido y esos son síntomas de HBP, ¿no? Puede estar a la vez con un HBP. Hay que aliviar los síntomas, prevenir complicaciones, mejorar la calidad de vida. Alfa-bloqueantes como primera medicación en síntomas de vaciado moderado y severo de acción rápida, porque son muy rápidos y alivian al paciente en los pocos días, 5 o 6 días. Los 5 ARI son un tratamiento a largo plazo con síntomas de vaciado, con próstatas mayores de 40 gramos y en combinación con los alfa-bloqueantes mejora mucho y le quita esa patita que fallan ahí en cuanto que son más lentos. Si tenemos síntomas de llenado, acordaros, vejiga hiperactiva no es de las mujeres, tenemos y debemos añadir un anticolinérgico, un beta-3 sin miedo. O sea, los pacientes no se van a obstruir y van a tener problemas, ¿vale? Y aparte de eso, el tratamiento endoscópico depende del tamaño. Han aparecido nuevas tecnologías que son menos invasivas y dependen de todo eso, de lo que tengamos en cada centro. Y yo creo que me he regido bastante bien al tiempo y espero no haberos aburrido. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, te has ceñido muy bien al tiempo y ha sido una exposición muy interesante sobre todas las posibilidades terapéuticas y sobre todo más interesante el que haya estado planteado por objetivos terapéuticos de mejora de los síntomas y de la calidad de vida del paciente. Muchas gracias, Raúl. Y con esta intervención de Raúl ahora pasamos a nuestro segundo ponente, el doctor Higinio Flores Tirado, que es médico especialista en atención primaria, medicina familiar y comunitaria, que desarrolla su trabajo actualmente en el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce y que es miembro del grupo de nefrourología de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia. El doctor Higinio Flores nos va a dar la oportunidad de ahondar en el seguimiento de los pacientes, la necesidad del seguimiento de los pacientes con síndrome del tracto urinario inferior por hipertrofia benigna de próstata. Cuando tú quieras, Higinio. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues me gustaría dar mi agradecimiento a la Escuela Andaluza de Salud Pública por contar con nuestra sociedad científica, la Sociedad Andaluza de Médicos Generales de Familia, a la cual pues tengo el placer de representar esta tarde, y personalizar ese agradecimiento tanto en su gerente, Blanca, como en María José, Isabel y José, que la verdad es que nos hemos sentido pues todos muy bien arropados por vosotros. Muchas gracias. También me gustaría dar las gracias al patrocinador, a los laboratorios Astellas, porque bien es cierto que hemos participado con ellos en muchos proyectos y siempre tiene a consideración la atención primaria para participar en el manejo de los síntomas del tracto urinario inferior de nuestros pacientes. Y ya por último, pues también me gustaría agradecer y dar la enhorabuena al doctor Bonmediano, que somos paisanos y hemos compartido muchas horas de guardia en mi época hospitalaria con él. Y la verdad es que nos ha hecho un repaso pues muy importante sobre todo lo que es el manejo del paciente varón con síntomas del tracto urinario inferior. Por aquello de la economía del tiempo, pues vamos a empezar a hablar sobre un aspecto que a mí me parece muy importante también, como es el seguimiento de ese paciente con síntomas del tracto urinario inferior secundarios, en este caso, pues a una HBP.
el objetivo que me he marcado con esta breve exposición, pues nosotros que establecer una hoja de ruta de cómo debe ser ese seguimiento en consulta de nuestros pacientes, puesto que indudablemente, como ya bien ha expresado Raúl en su exposición previa, se trata de una enfermedad en la cual pues, tiene diferentes formas de presentación y la historia natural de la enfermedad pues, puede verse modificada por distintos aspectos. Indudablemente este objetivo principal va a traer consigo pues, una serie de objetivos secundarios apareados, como son pues, el disminuir lo que es la variabilidad clínica nuestra, hacer más eficaz y eficiente el paso del paciente por nuestras consultas, lo que ahora se habla de mejorar la experiencia de uso, en este caso con el sistema sanitario, perdón, garantizar la continuidad asistencial y mejorar la calidad de vida del paciente, que no es otra que uno de nuestros principales objetivos. Bien, una vez que ya sabemos a qué nos vamos a dedicar en los siguientes minutillos de nuestra existencia, ahora me gustaría compartir con vosotros pues, el hecho o el conocimiento de que todos aquellos aspectos que se hablan en el seguimiento del paciente con síntomas del tracto urinario inferior, pues están basados en datos teóricos, más bien teóricos, con lo cual si la evidencia científica pues, es de un grado 4 con un nivel de recomendación bajito, pero es la mejor evidencia disponible que tenemos en el momento actual a falta de nuevos estudios. Ahí pongo fundamentalmente aquella bibliografía de guía nacional y consensos nacionales, que ya Raúl también ha hecho en varias ocasiones alusión a uno de estos documentos, que es los criterios de derivación, el documento 5G que se llama. Los primeros contactos o reuniones que se mantuvieron entre primaria y urología pues datan ya del año 2010 y ahí surgió el primer documento de consenso que se ha ido modificando a lo largo de los años y el año pasado pues sufrió una nueva modificación, una nueva actualización. En cuanto a las guías internacionales, pues hay que decir que la guía europea en su revisión del 2020, pues aunque hace una pequeña alusión al tratamiento farmacológico y a la vigilancia expectante fundamentalmente, no se ve modificado, sobre todo sus modificaciones son a nivel quirúrgico, que obviamente yo no voy a entrar, y sus principales atributos no se han visto modificados en relación con el documento 5G, con lo cual la base de la presente y en la que yo recomiendo sería el documento 5G para la hora de repasar todos aquellos aspectos cuando estéis mañana pues, en vuestras consultas. Bien, una vez que ya conocemos pues, cuáles son los pilares de evidencia científica en las cuales pues, nos podemos basar para valorar a nuestros pacientes con síntomas del tracto urinario inferior, lo fundamental es establecer la estrategia de seguimiento. Y esa estrategia de seguimiento se fundamenta en unos pilares básicos. Y es uno de ellos, pues, indudablemente, el tratamiento que el paciente venga tomando, que el paciente para su enfermedad prostática, o mejor dicho, para su enfermedad de la unidad funcional, pues esté realizando. Indudablemente, la carga de síntomas que el paciente presente es otro aspecto fundamental en el seguimiento y eso nos lo da el IPSS. Y por último, también lo ha hecho alusión a él Raúl, lo que es la capacidad de progresión de la enfermedad. Esos son los tres pilares básicos en los cuales nos tenemos que fundamentar a la hora de establecer nuestra estrategia de seguimiento del paciente. Y fundamentalmente, una vez que ya sabemos en qué pilares nos tenemos que fundamentar, pues lo que tenemos que hacer es que tener como objetivos con esos, a la hora de desarrollar nuestra estrategia, que en cada ocasión que tengamos de ver al paciente o a su familia, pues fomentar e incidir en la importancia que tiene el hecho de la adherencia terapéutica.
esto es común a cualquier otro proceso nosológico en el cual el paciente mejora o pasa el tiempo y automáticamente va disminuyendo el número de fármacos que usa. Otra cosa importante es reforzar en cada visita que hagamos, en cada oportunidad que tengamos con el paciente, pues reforzar el conocimiento que tiene de la enfermedad. ¿Por qué? Pues una cosa muy sencilla. Indudablemente, si el paciente conoce su enfermedad, se va a dar cuenta enseguida cuando hay un síntoma o un signo de que la enfermedad ha evolucionado y por lo tanto nos lo va a contar. Y otra cosa que también se ha comentado ya, pues la importancia de los hábitos higiénico-dietéticos. El estilo de vida es algo fundamental, independientemente del tratamiento que se le haya puesto al paciente, independientemente del estadio evolutivo en el cual se encuentra nuestro paciente. Esos cambios en los estilos de vida, esos hábitos higiénico-dietéticos, lo podemos hacer nosotros en consulta o también lo puede hacer cualquier otro miembro del equipo de atención primaria, como pueden ser, por ejemplo, pues, enfermería. Es muy importante que el paciente beba líquidos, pero restringiendo el café, el alcohol, el té, las bebidas carbónicas. Igualmente son sustancias que son irritantes vesicales y van a tener su efecto sobre la dinámica vesical, sobre la forma de hacer pipí del paciente. Debemos fomentar la actividad física del paciente, indudablemente, pues me ha hecho mucha ilusión lo que decía Raúl, el paciente es un todo, ¿no? Pues indudablemente el paciente, al ser un todo, tiene sus gustos y tiene su capacidad funcional. Indudablemente la actividad física que le recomendemos debe ir acorde a esos dos aspectos. Debemos luchar contra el estreñimiento. Si hay una poliuria nocturna, pues a partir de media tarde pues hay que empezar a recomendarle que no tome excesivos líquidos, que no tome un caldito para cenar, por ejemplo, las frutas y las verduras que las tome en otro momento del día y no en la cena. El paciente debe tomarse todo el tiempo necesario para ir a hacer pipí. Indudablemente debe, como pongo ahí, mimar su micción. Y si hay un síntoma predominante, como pueda ser, pues, ¿qué digo yo? Pues una vacilación o cualquier otro síntoma relacionado con la función de la pared vesical, indudablemente esto tiene una importancia fundamental. Si el paciente pues, tiene un goteo posmiccional y eso le altera pues, su calidad de vida, pues indudablemente recomendarle que, por ejemplo, se comprima la uretra con el fin de evitar esos problemas higiénicos que pueda tener. Y aquí también se recomienda pues, adecuar el tratamiento diurético. Hay muchas horas del día para tomar un diurético. Quizás el tratamiento diurético está a una dosis más alta de la que debería. En fin, con esto quiero aprovechar para decir que no solamente con el tratamiento diurético, sino con cualquier otro fármaco hay que conciliar tratamientos, hay que tener muy presente los criterios stop-start y retirar cualquier fármaco que el paciente en ese momento pues, no se beneficie de él o en el cual pues, dudemos de que el beneficio que obtenga pues, sea importante. Ahora ya nos vamos a pasar a un aspecto un poquito más práctico. Hasta ahora hemos visto pues, la evidencia científica, los pilares fundamentales para establecer el seguimiento. Ese seguimiento lo hemos establecido a una serie de objetivos. Hemos incidido en aspectos que no debemos olvidar de repasar en cualquier visita de seguimiento que podamos establecer, pero en la práctica el paciente lo vamos a categorizar en tres categorías, valga la redundancia. Indudablemente, las tres que pongo ahí. El seguimiento al inicio del tratamiento farmacológico, el seguimiento de un paciente que esté o no esté en tratamiento farmacológico, pero que se encuentre en una situación de estabilidad clínica, y por último, el seguimiento de un paciente que ya ha sido sometido a cirugía por parte del urólogo. Pues vamos con cada uno de ellos. En el caso del seguimiento al inicio del tratamiento farmacológico, si el paciente toma tratamiento farmacológico, esto ya sabemos cuál va a ser la categoría de este paciente. Se trata de un paciente que tiene una sintomatología moderada o severa. Es decir, el IPSS está por encima de esos 8 puntos que nos comentó Raúl. Por debajo de un IPSS por debajo de 8 puntos, no es necesario que el paciente tome fármacos.
Por lo tanto, el seguimiento en este grupo de pacientes va a ser eso. Pacientes con un IPSS moderado o severo, una carga sintomática de esas categorías. En la primera visita, que la vamos a realizar al mes, tiene un objetivo muy claro y es valorar cómo le está sentando al paciente el tratamiento que se le ha puesto, ya haya sido por parte de urología, ya haya sido por nuestra parte. Indudablemente, todo pues, tiene sus efectos beneficiosos, sus efectos secundarios. Debemos conocer perfectamente la farmacopea que está disponible para nuestros pacientes y en esa primera visita lo que vamos a valorar fundamentalmente son eventos adversos. En el caso de que el paciente no los tolere, pues ahí decidiremos si tenemos que cambiar el tratamiento a otro agente farmacológico de los múltiples que nos ha comentado el doctor Bosmediano. Ya en una segunda visita tenemos que diferenciar en el hecho de que el paciente tome o no tome un inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa, porque el manejo va a ser distinto. Más que el manejo, el momento en el cual hagamos esa segunda visita. En el caso de que el paciente no tome un 5-ARI, la segunda visita la haremos a los 3 meses. Y en esta segunda visita lo que vamos a valorar fundamentalmente, el objetivo que nos tenemos que plantear con ella es valorar la efectividad del tratamiento y, como decíamos, y si el paciente sigue tomando el medicamento. Es muy importante que en cualquier ocasión en la cual veamos al paciente, incidamos en este aspecto, que el paciente esté o no esté tomando el tratamiento farmacológico. Y eso tenemos 2 herramientas muy útiles, la anamnesis y, por supuesto, para valorar la carga sintomática y, por lo tanto, la efectividad, porque el IPSS es un cuestionario que no solamente valora el aspecto funcional, sino que, como se hace en un momento determinado, pues nos permite comparar al paciente con otros momentos en su historia natural de la enfermedad. Por lo tanto, nos sirve para evaluar esa efectividad del agente farmacológico que se le haya puesto. En el caso que el paciente de entrada se le haya puesto un 5-ARI o esté en tratamiento, entre otras cosas, con un 5-ARI, esa segunda visita, más que a los 3 meses, se recomienda hacerlo a los 6. ¿Por qué digo esto? Porque en los 5-ARIs la efectividad comienza a ser más importante a partir del 6º mes, y sería el momento más adecuado para hacer esa visita de seguimiento. Aquí vamos a valorar igualmente la efectividad y la adherencia del paciente al tratamiento farmacológico mediante la anamnesis y mediante la realización del cuestionario IPSS, pero dado que, como nos ha comentado Raúl, el 5-ARI actúa disminuyendo el volumen prostático, disminuyendo la cantidad de células prostáticas que fabrican PSA en la práctica, pues a los 6 meses de haber iniciado el tratamiento con un 5-ARI, el valor del PSA debe haber bajado a la mitad aproximadamente al cabo de ese tiempo. Si no es así, ojo, nos puede estar dando pistas de que el paciente pues, realmente no está tomando su tratamiento, o bien puede ser que exista un cáncer de próstata de forma concomitante a su HPP. Y ya la tercera visita, no se ve muy bien, pero os la cuento, la tercera visita ya sería al año. Y en esa tercera visita, tanto el objetivo de la misma como las herramientas que vamos a desarrollar en esa tercera visita son las mismas que hemos explicado para la segunda visita. El segundo grupo de pacientes que nos podemos encontrar a la hora de hacer su seguimiento de los síntomas del tracto urinario inferior son pacientes en situación, habíamos dicho pacientes en situación estable. Son pacientes con una carga sintomática, la que sea, leve, moderada o grave, pero que están en situación estable. Y aquí nuestro papel fundamental es monitorizar esos síntomas, comprobar cómo van evolucionando esos síntomas que tiene el paciente. Y para ello, pues, tenemos las herramientas, las de siempre, a nuestro alcance como médico de familia. Una anamnesis y un cuestionario de IPSS. Eso nos abre 2 posibles escenarios. Uno, pues que el paciente continúe con unos síntomas clínicos estables, sin cambios. En ese caso, pues continuaremos con revisiones anuales y nada más.
O bien puede ocurrir que cuando monitorizamos esos síntomas, valoramos a ese paciente, el paciente haya empeorado. En ese caso, debemos de reevaluar la clínica del paciente. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues como nos ha dicho Raúl, exploración física, sedimento de orina, la bioquímica y la ecoabdominal, todo esto dependiendo un poco de la guía de práctica clínica que indudablemente consultemos. Pero el documento 5G es el seguimiento, reevaluación clínica, que sería la misma que haríamos al principio de la valoración del paciente. Una vez que hemos hecho nuestra reevaluación, nos podemos encontrar a su vez con dos posibilidades. Dos opciones. Una, pues cambiar el tratamiento. El paciente venía tomando un fármaco, ha empeorado clínicamente, existen criterios de progresión de enfermedad, etcétera, 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 pues podemos valorar el cambiar el tratamiento. O bien derivar al urólogo en el caso de que estimemos que o bien tengamos una duda diagnóstica o terapéutica, o bien estimemos que exista una situación en esa historia natural de la enfermedad, exista una situación que se beneficie de una derivación a urología. Y por último, tendríamos el seguimiento a pacientes que ya han sido sometidos a cirugía. Estos pacientes, la verdad es que la mayoría de ellos son seguidos directamente por parte de urología, pero otros, por circunstancias, el seguimiento recae en nosotros, o ahora en estos tiempos que tenemos, indudablemente debemos compartir protagonismo en el seguimiento de nuestros pacientes crónicos. Y podemos encontrarnos que un paciente que ha sido sometido a una cirugía, que bien es cierto que cuando se intervienen, pues disminuye de forma significativa la carga sintomática del paciente, pero puede ocurrir que pasado el tiempo vuelvan a empeorar. Entonces existe una recidiva. Este paciente debe ser derivado nuevamente al urólogo porque indudablemente una cirugía, en este caso especifico una cirugía endoscópica, pero también ocurre con la cirugía abierta, un paciente el cual le hemos quitado parte de la próstata, siempre queda un remanente, por muy delicado que sea el urólogo, el cirujano en este caso, pues siempre queda un remanente y sobre ese remanente puede asentar un cáncer de próstata. Indudablemente los cuidados postoperatorios normalmente se encarga enfermería de realizarlos, pero debemos estar supervisando esa labor. Los cuidados postoperatorios van a ser distintos, indudablemente, si el paciente ha sido sometido a una cirugía abierta o si el paciente ha sido sometido a una RTU de próstata, pero existen unos cuidados un poco comunes. Hay que recomendar al paciente que beba mucho líquido, evitando siempre los irritantes vesicales. Como única actividad física que se le puede recomendar, pues son paseos diarios cortos y no coger más de 2 kilos de peso. Evitar relaciones sexuales durante un periodo de unas 2 o 3 semanas. Si el paciente ha salido de alta del hospital con una sonda, pues indudablemente los cuidados habituales de ese sondaje, y tenemos que estar muy expectantes en nuestro seguimiento de la aparición de complicaciones. La más frecuente, indudablemente, pues es que el paciente haya perdido la capacidad de controlar la micción, exista una pérdida miccional, una pérdida de orina, pero existen otras como la disfunción eréctil o cualquier otra complicación de otro tipo, infecciosa, etcétera, etcétera, que tienen un tratamiento específico y por lo tanto hay que estar ojo visor. Aquí tampoco voy a pararme demasiado, indudablemente en ese seguimiento del paciente, en esa historia evolutiva natural de la enfermedad del paciente, pues pueden surgir situaciones que se benefician de una derivación a urología. No, como digo, no voy a entrar en más profundidad, puesto que se va a desarrollar ahora a continuación y por lo tanto no voy a ahondar en este aspecto. Y ya para finalizar, pues me gustaría deciros, recordaros, pues nada, 4 aspectos que creo que son importantes a la hora de llevarnos a casa. Indudablemente, la estrategia de seguimiento debe ser individualizada. Yo he hecho el esfuerzo de categorizar a los pacientes en esas 3 categorías de seguimiento, pero
indudablemente habrá que amoldarse a las características de nuestro paciente, a las características de su familia cuidadora. Indudablemente también hay que tenerlo muy en cuenta y, por lo tanto, nuestra estrategia de seguimiento debe ser individualizada. En cualquier visita o cualquier contacto que tengamos con el paciente o su familia, investigar esa adherencia terapéutica, si sigue cumpliendo con las medidas con el estilo de vida, con las medidas que actúan sobre sus hábitos higiénico-dietéticos. Muy importante que conozcamos las características de los fármacos, porque es desgraciadamente, es bastante frecuente lo que se conoce como las cascadas farmacológicas, en las cuales tratamos el efecto secundario de un fármaco con otro fármaco, introduciendo un nuevo fármaco, y esto hay que romperlo y tener muy presente que en cualquier momento la situación del paciente puede cambiar y beneficiarse de una derivación al segundo nivel asistencial, en este caso a los urólogos. Mucho ánimo, como dice la canción de Rosana, mucho ánimo en estos tiempos que nos ha tocado vivir, y quedo a vuestra disposición para a continuación en el debate final. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Higinio, por esta exposición estructurada de las estrategias de seguimiento y por subrayar una y otra vez la necesidad de que sean adecuadas a las características de los pacientes. Nos vemos ahora en el debate. Muchas gracias, Higinio. Hola, Carlos. Buenas tardes. Nuestro tercer ponente es el doctor Carlos González Cáliz. Es urólogo, trabaja en el servicio de urología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla y tiene una amplia experiencia en patología prostática. El doctor González va a realizar 2 exposiciones. La primera de ellas está centrada en los criterios de derivación de hipertrofia benigna prostática. Pues cuando quieras. Sí, un momentito que se carga. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Carlos González Cáliz, adjunto de Urología del Hospital Virgen Macarena, y me sumo a los agradecimientos a la Escuela Andaluza de Salud Pública y a Astelas por esta reunión y por contar con nuestro grupo. Lo que vamos a ver es cómo tenemos que afrontar un paciente que presente clínica en la esfera HBP y cuál de estos pacientes vamos a tener que derivar a urología. Siempre que vayamos a afrontar patología prostática, recomiendo volver a los trabajos clásicos de McNeil, que nos enseña una división anatómica de la glándula prostática y nos dice que hay diferentes zonas y son importantes recordarlas porque en ellas van a surgir unas patologías u otras, y tenerlo claro, eso es importante. En la zona periférica va a sentar el 80% del cáncer de próstata. Es la zona donde los urólogos normalmente nos basamos a la hora de hacer una biopsia prostática ante una sospecha de cáncer de próstata, y es una zona donde va a sentar otra gran patología muy prevalente, la prostatitis aguda o la prostatitis crónica. Otra zona a tener en cuenta en lo que vamos a hablar hoy es la zona de transición, una zona que engloba la uretra prostática, y es donde va a sentar esta hiperplasia benigna de próstata. El crecimiento de esta zona transicional es la que va a dar la clínica de la que vamos a hablar hoy. Por esto estos pacientes suelen tener sintomatología misional, porque la uretra prostática queda englobada por el crecimiento del adenoma. La HBP realmente es un concepto histopatológico. Lo que pasa en la glándula es un crecimiento estromoglandular. Aquí tenemos a la izquierda un corte anatomopatológico de lo que es una glándula prostática normal, y en un HBP vemos que hay una proliferación estromal, como vemos en la periferia, y un crecimiento glandular. Aumenta, por tanto, el tamaño de los lúmenes glandulares. La HBP hemos de tener en cuenta que es muy prevalente. Algunos autores han demostrado en estudios en necropsia que está muy relacionada con la edad y con la senectud del varón, de tal manera que cuando llegamos a los 80-90 años, casi el 100% de los varones van a tener esta hiperplasia benigna de próstata a nivel histológico. Y resaltar que el HBP y la sintomatología del tracto urinario inferior va a dar mucha afectación en la calidad de vida de los pacientes. Como hemos dicho en las anteriores charlas, esto no es oncología y no vamos a tratar al paciente porque su vida depende de ello, sino es una patología que va a limitar de manera muy importante la calidad de vida de nuestros pacientes, y es una gran causa, por ejemplo, la vejiga hiperactiva, de absentismo laboral. Así que hemos de abordar esta afectación en calidad de vida de nuestros pacientes.
Como hemos dicho, el HBP realmente es una definición histológica. El HBP está muy relacionado a la senectud y casi todos los hombres la van a presentar a lo largo de su vida, pero eso no significa que todos vayan a tener síntomas. Hemos de desterrar el concepto de que próstata grande va a dar síntomas más grandes. No tiene por qué. Vamos a encontrar varones con ecografías o TACs donde vemos una gran hipertrofia prostática que prácticamente son asintomáticos y varones con próstatas muy pequeñas que realmente tienen un gran compromiso obstructivo. Por lo tanto, hemos de individualizar la atención y el diagnóstico de estos pacientes. ¿Y cómo hacerlo? Pues siempre basándonos en la definición de lo que es la sintomatología del tracto urinario inferior. Y para eso los estudios de Abrams en 2002 nos enseñaron que hemos de afrontarlo según la fase en la micción donde se produzcan los síntomas. La micción es realmente un movimiento coordinado muy complejo donde hay dos grandes fases, el llenado vesical y el vaciado vesical. Por lo tanto, hemos de distinguir qué sintomatología tiene cada paciente en cada fase, porque no hay reglas patoneumónicas. Los pacientes HBP no solo presentan sintomatología de vaciado, en gran parte de ellos hay sintomatología de llenado y lo mismo pasa en otras patologías urológicas. Por lo tanto, la exploración y la historia clínica debe ser individual. Lo que vamos a tratar en esta charla es cómo debemos afrontar un paciente HBP y cuál de ellos deben ser derivados a urología. Y recomiendo con mucha fuerza esta guía de consenso muy bonita donde trabaja la atención especializada y la atención primaria para enseñarnos cómo hemos de abordar un paciente desde el diagnóstico, durante el tratamiento, su seguimiento y enseñarnos quién debe ir a urología. Así que en esta guía nos vamos a basar. ¿Cómo abordar? ¿A quién vamos a derivar? Pues nos enseñan que hay pruebas que son obligatorias y que debemos hacer a todo el mundo. Esto es una buena historia clínica, un buen examen físico y no debe faltar nunca el tacto rectal y hemos de hacer siempre un básico de orina. Las pruebas recomendadas son aquellas que tienen una gran evidencia de que son positivas, pero que a veces no van a estar disponibles en todos los centros. Bajo mi criterio, nunca deben faltar tampoco el IPSS, por lo que hemos hablado. Nos va a dar muchísima información en cómo afectan estos síntomas a la calidad de vida de nuestros pacientes. En un paciente en la esfera cáncer de próstata de riesgo no debe faltar tampoco bajo mi criterio un antígeno prostático específico, porque el gran diagnóstico diferencial del HBP va a ser el cáncer de próstata y la prostatitis, y tampoco, porque es asequible a todo el mundo, debe faltar la función renal, porque nos va a dar información de esas HBP evolucionadas, donde ya hay una disfunción de vaciado muy establecida y daño renal secundario. El residuo postmisional y la ecografía son fantásticas, no van a estar disponibles en la gran mayoría de sitios y tampoco son necesarias de entrada. Si las podemos hacer, mucho mejor, pero no son obligatorias. Historia clínica no puede faltar. En cuanto a ello, yo quiero saber los antecedentes familiares de mi paciente. ¿Por qué? Porque el HBP tiene un gran componente familiar. Lo mismo el cáncer de próstata. Sabemos que enfermos con parientes de primer grado tienen más riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y esto es importante. Hemos de indagar en la enfermedad oncológica en el espectro de las mutaciones BRCA, esos cáncer de mama, esos cánceres de próstata. Cada vez se hace más, se insiste más en las guías de diagnóstico de cáncer de próstata, de que hemos de empezar a hacer screening en estos pacientes lo más antes posible. Ya se habla de que hemos de empezar a hacer screening a partir de los 40 años. En cuanto a las enfermedades personales que presenta mi paciente, debo saber si el paciente es diabético, porque los pacientes diabéticos mal controlados con neuropatía van a presentar afectación, como veremos en la micción, y aquellas patologías que puedan influir en el manejo de líquidos. La insuficiencia cardíaca, las hepatopatías, las nefropatías. ¿Por qué? Porque por X motivos, alteraciones de la presión oncótica, mis enfermos no van a manejar bien los líquidos y su sintomatología del tracto urinario puede verse agravada. Importantísimo también los enfermos neurológicos. Los síntomas urinarios en este tipo de enfermos son muy presentes y pasan muchas veces muy inadvertidos. Cada vez se sabe más que incluso pueden ser hasta precoces al diagnóstico. Por lo tanto, ese tipo de enfermos son muy complejos y deben ser manejados en unidades especiales de urología funcional. En cuanto al tratamiento, yo quiero saber si mi paciente toma diuréticos, porque los diuréticos influyen mucho y agravan los síntomas. Y si toman otro tipo de fármacos que me pueden influir en el deseo miccional, como por ejemplo un ansiolítico. En cuanto a los hábitos tóxicos, muy importante el consumo de cafeína y el consumo de alcohol, porque aquel paciente que presente una cierta tendencia a la hiperactividad vesical se va a ver muy afectado por este tipo de sustancias. En cuanto al abordaje clínico, pues recordemos, hemos de individualizar qué síntomas presenta mi paciente en llenado, qué síntomas presenta mi paciente en vaciado y a nivel postmiccional.
Recordar que la HBP está muy relacionada con la disfunción eréctil, suele ser un síntoma que el paciente por inhibición no suele contar, pero que es muy prevalente, y descartar siempre algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o enfermedades inflamatorias, porque lo que hemos dicho, las enfermedades infecciosas pueden agravar los síntomas. Cuando yo he hecho mi primera historia clínica del paciente, voy a derivar directamente al urólogo a aquel paciente que sea inferior a 50 años. Un paciente en la esfera de 20-30 años con una gran sintomatología misional posiblemente no va a tener casi con total seguridad ningún problema de HBP. Hemos de buscar otras causas como antecedentes de estenosis de uretra. Antecedentes de cirugía pélvica o radioterapia pélvica, un paciente tratado evidentemente por una prostatectomía radical, alguna cirugía rectal localmente avanzado que haya podido haber daño uretral, pues este paciente debe ser derivado a una consulta especial. Enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo un papiloma uretral que me va a dar clínica de vaciado, que el paciente haya tenido un antecedente de una instrumentación uretral previa, un antecedente, por ejemplo, una cirugía de una epospadia, una cirugía de estenosis uretral, porque la uretra sabemos que tiende a recidivar con el tiempo. Que haya un antecedente de un traumatismo uretral, mucho cuidado todo aquel facultativo que haga urgencias de politrauma, donde una rotura de cadera puede afectar a la uretra y es especialmente difícil luego el tratamiento de ese tipo de enfermos. Los diabéticos mal controlados donde exista neuropatía, muchísimo cuidado, porque la neuropatía suele afectar a las zonas lumbosacras donde están los centros medulares de la medición y son enfermos que tienen menos sensibilidad vesical y son enfermos que tienen alteraciones en la contractibilidad de la vejiga. Tienden a ser grandes retenedores de orina. Y por supuesto los enfermos neurológicos, la sintomatología misional de ellos es muy compleja y debe ser controlado por unidades muy especializadas. No debe faltar, bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, en una buena historia clínica, un IPSS. ¿Por qué? Porque nos va a dar información sobre de cuánto de intensos son los síntomas en el varón y sobre todo nos dan información en calidad de vida. Y como han dicho antes los compañeros, esto es una patología funcional y la calidad de vida en 2020 es indispensable. Los vamos a clasificar a nuestros enfermos según su sintomatología sea leve, moderado y grave. Sabemos que cuanto más puntos tiene nuestro enfermo, más posibilidades tiene en un futuro de hacer una retención aguda de orina. También es importante porque, como hemos dicho, esa octava pregunta nos va a dar información en calidad de vida y nos permite determinar qué enfermo al que yo estoy tratando, por ejemplo, desde atención primaria o especializada, realmente mi tratamiento está funcionando o no. Se define que el paciente progresa cuando presenta un empeoramiento de 4 o más puntos. Así que para mi gusto es indispensable. Ante esto, un paciente que estemos tratando y presente progresión clínica o no haya efectividad en su tratamiento, lo vamos a derivar a urología. Si un paciente de entrada tiene un gran impacto en su calidad de vida y no mejora esto con el tratamiento inicial, debe ser derivado a urología. Esta es la gran causa de tratamiento quirúrgico en un paciente HBP. Exploración física, pues lo que sabemos, hemos de buscar la presencia de un globo vesical y quiero resaltar que valoremos muy bien el meato uretral y la fimosis. Es muy frecuente en pacientes mayores no circuncidados que puedan desarrollar fimosis en la senectud y puede dar una sintomatología muy similar, así que cuidado. Y la exploración neurológica más importante, el tacto rectal. En él sabemos que es muy poco sensible, un tacto rectal no nos va a descartar un cáncer de próstata. La gran mayoría de cánceres de próstata hoy en día se diagnostican con un tacto rectal normal, pero sí es bastante más específico. Un tacto rectal sospechoso es criterio de biopsia, independientemente del resultado que tengamos en PSA. Así que ante un tacto rectal patológico, me da igual el PSA, he de derivarlo a urología porque ahí hay que hacer una biopsia. ¿Cómo debemos de abordar? No debe faltar en esta historia clínica y en este examen nunca un básico de orina, porque me permite de una manera muy sencilla y muy asequible hacer un gran diagnóstico diferencial, sobre todo con la patología infecciosa, otra gran simuladora de síntomas que vemos con muchísima frecuencia. Así que el básico de orina no debe faltar. Como he dicho, bajo mi criterio, obligatorios, bajo mi punto de vista, esto es personal, el PSA, si el paciente está en edad de riesgo para cáncer de próstata, también es importante hacerlo en pacientes HBP porque sabemos que en un paciente HBP donde hemos descartado el cáncer, a mayor carga de PSA, más posibilidades de hacer una retención aguda de orina. Y lo que hemos dicho, la función renal nos puede dar información de una HBP muy evolucionada ya con disfunción establecida en el vaciado. Si tengo acceso a ecografía y a residuo, pues fantástico, pero de entrada no nos va a hacer falta, salvo que tengamos la sospecha de que puede haber ahí una hematuria o alguna otra causa fuera de lo normal. Aquí hemos resumido cómo hemos de abordar estos pacientes y a quién vamos a dedicar y a quién no.
Así que ante un paciente que venga a nuestra consulta con sintomatología en la esfera trato urinario inferior, no debe faltar una buena anamnesis, no debe faltar una buena exploración asociada a un tacto rectal y no debe faltar un análisis de orina. Considero personal, lo vuelvo a insistir, que el IPSS no debe faltar tampoco, el PSA y la función renal. Si tengo acceso a ecografía, pues mejor. Si este paciente yo sospecho por esta primera valoración inicial que su sintomatología no está dentro de la esfera HBP, de indagar entre el diagnóstico de diferencial, vejiga hiperactiva, posible estenosis de uretra, patología infecciosa, y lo voy a manejar de manera específica. Si bien mi paciente considero que está en la esfera HBP, he de ver si hay posibilidad de tener un cáncer de próstata o complicación asociada por HBP. Si no es así, lo voy a poder manejar de manera directa y podemos hacerlo perfectamente desde primaria. Si sospecho que detrás puede haber un cáncer de próstata, esto lo vamos a hablar más detenidamente en la siguiente diapositiva, tacto rectal patológico, PSA confirmado alto o por encima de 4, lo voy a derivar a urología porque es indicación de biopsia. Si sospecho que hay un HBP complicada, remarco la gran afectación en calidad de vida, que es la principal indicación quirúrgica, esto nos lo va a decir el IPSS, por lo tanto hay que hacerlo. Si el paciente pudiese presentar alguna litiasis vesical, algún divertículo, una hematuria persistente o retenciones agudas de repetición o grandes residuos, este paciente hay que derivarlo porque esto es indicación de tratamiento intervencionista en HBP. ¿Me animo a tratar al paciente? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues es importante estratificar el paciente según el riesgo de progresión clínica, siguiendo este cuestionario validado que hemos hablado, que es el IPSS. En un paciente que tenga una sintomatología leve por debajo de 8 puntos, en este paciente no hace falta hacer un tratamiento farmacológico. Lo más importante van a ser medidas higiénico-dietéticas como las que hemos hablado. Adecuada hidratación, micción programada, intentar evitar excitantes tipo alcohol, tipo cafeína, que pueden agravar mis síntomas, y lo vamos a seguir en revisión de manera anual. Aquel paciente que presente un IPSS por encima de 8 o una mayor carga de PSA, recordemos que es un paciente que tiene más riesgo para retención aguda de orina. Si la próstata es de mayor a 30 gramos y un PSA por encima de 1,5 nanogramos mililitro, directamente me voy a ir a un tratamiento combinado entre 5-alfa-reductasa, finasteride o dustateride más tamsulosina. ¿Cuándo lo voy a valorar? A la primera semana, al primer mes y al sexto mes. Por lo que hemos dicho, los 5 ARI tardan más en hacer efecto y necesitamos al menos 6 meses para hacernos una idea del efecto que estamos consiguiendo. ¿Este paciente mejora? Sigo mi revisión anual en atención primaria. ¿No mejora? Lo remito al especialista. Si el paciente no presenta alguno de estos criterios, lo vamos a tratar en función, en primer lugar, si es una próstata pequeña con una carga de PSA pequeña, directamente con un alfa bloqueante. En las próstatas pequeñas, por debajo de 40 gramos, no tiene sentido hacer 5 ARI porque no hay demostrado beneficio científico en este tipo de pacientes. Pacientes con próstatas más grandes o más carga de PSA, directamente iremos una finasteride o una destrateride. Y pacientes que puedan tener disfunción eréctil, es importante y está reconocido en ficha técnica y con evidencia que lo sustenta, que podemos usar tadalafilo, no todos los IPD5, tadalafilo 5 cada 24 horas. Aquí hay una limitación, bajo mi gusto, en el precio. Es un tratamiento que para hacerlo diario puede ser caro, pero tiene una buena evidencia a nivel urológico en términos urodinámicos y también mejora, por supuesto, la función sexual. Lo vamos a valorar a este paciente en el primer mes, a las 12 semanas si es un alfa bloqueante y a los 6 meses, como hemos dicho, si son 5 ARI. Si este paciente mejora, pues lo seguiremos el año que viene en atención primaria. Si no mejora, pues volvemos a historiar al paciente y vemos si hay sintomatología de llenado o sintomatología de vaciado y proponemos un cambio de tratamiento. Mejora, lo seguimos nosotros; no mejora, lo volveremos al especialista. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por este recorrido para dar respuesta a cómo abordar y a quién derivar, cómo abordar la derivación y a quién derivar. Y te damos entrada a tu segunda exposición, que va a estar centrada en los criterios de diagnóstico diferencial con el cáncer de próstata de la hipertrofia benigna. Pues adelante cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, me gusta especialmente tratar este tema porque estamos en noviembre. En noviembre la Comunidad Urológica es el mes de noviembre para la concienciación de la salud en el varón. Así que es un tema especialmente importante. Un momentito que creo que he cargado la que no es. Aquí está.
Perfecto. El cáncer de próstata ahora mismo, si nos regimos a las cifras que nos ofrece SEOM todos los años, es un problema de salud muy importante. Es, junto a la vejiga y al riñón, un problema de salud importante. Es el primer cáncer más frecuente en varón ahora mismo en España. Mucho cuidado también con la vejiga, que su incidencia está subiendo en la mujer de manera llamativa. Y el cáncer de próstata sufre una verdadera revolución en su diagnóstico a final de la década de los 80 con la introducción de una proteína llamada PSA, que nos permite diagnosticar, como no lo habíamos hecho hasta ese momento, de manera muy precoz el cáncer de próstata. Y esto desde entonces supone un aumento de incidencia anual en todos los países desarrollados de esta enfermedad oncológica. En Estados Unidos es la neoplasia no cutánea más frecuente en el varón y es la segunda que más mata. Pasa lo mismo en España, neoplasia no cutánea más frecuente en el varón y la tercera que más mata. Hemos de empezar a despejar esta idea, muchas veces transmitida erróneamente desde la urología, que el cáncer de próstata es un cáncer que no mata. Cuidado, es un cáncer que mata y que mata mucho, pero lo hace más lento que otros cánceres. Hay que tener mucho cuidado con él. La incidencia a nivel mundial está creciendo, sobre todo a expensas de los países desarrollados. Afortunadamente, la mortalidad también está descendiendo, salvo en los países en desarrollo donde este biomarcador no está tan accesible. Ahora mismo, próstata y mama son número 1 en incidencia en España, pero a nivel de investigación y concienciación social, la próstata está muy, muy detrás. Si vemos una referencia tan leve como puede ser mirar PubMed, próstata tiene la mitad de referencias de artículos científicos, y en investigación social la próstata le queda muchísimo camino por recorrer. Debe seguir el ejemplo que ha hecho la mama, porque es una enfermedad muy prevalente que pasa en silencio. Así que me alegro de hablar de cáncer de próstata porque debemos entre todos fomentar el conocimiento de este tipo de tumores. Si hablamos de diagnóstico en cáncer de próstata, pues todo es PSA, una calicreína que se descubrió en 1979 y en un primer momento se usó para el seguimiento de la enfermedad oncológica, y a día de hoy la seguimos usando, y es un gran biomarcador en esta fase de la enfermedad, una gran ventaja que nos permite diagnosticar la recidiva bioquímica del enfermo mucho antes que una prueba de imagen. Es muy bueno hasta en esta fase final de la enfermedad. Desde finales de los 80, pues lo usamos en una fase más temprana para el diagnóstico precoz o screening, y ahí es más polémico su uso. Se está secretada por la próstata y lo podemos medir tanto en suero como en líquido seminal y orina. Va a variar el PSA según la edad, a mayor edad más PSA, también en la raza. La raza africana tiene más PSA de base que otras, y el volumen prostático, a mayor volumen prostático también mayor PSA. Hemos de resaltar que el PSA es específico de órgano, es específico de próstata, pero no es específico de cáncer de próstata. Un PSA alto no significa cáncer de próstata. Como hemos dicho, desde 1966 la incidencia del cáncer por este biomarcador no deja de subir. ¿Y por qué lo usamos? Pues en base a este tipo de estudios. El ERSPC, el estudio europeo para el screening de cáncer de próstata, un estudio que lleva ya 16 años de seguimiento y nos propone a nivel multicéntrico un protocolo randomizado en 8 países europeos, entre los que está España, donde randomiza más de 162.000 pacientes. Es un estudio muy potente. A recibir en el bazo de actuación controles séricos con PSA y biopsias si son necesarias, si este PSA sube, y en un brazo control a realmente hacer un seguimiento simplemente clínico sin ningún tipo de biomarcadores. Y lo que tenemos demostrado a estos 16 años es que hay una reducción muy importante en mortalidad, y en eso no hay duda. El screening en cáncer de próstata consigue reducir mortalidad. Lo que hay otro tipo de cosas que ahora veremos. Los números que nos da por intención de tratar allá 16 años de seguimiento son muy buenos realmente. El PSA consigue decirnos que si hacemos un screening oportunista en pacientes de riesgo, necesitamos tratar 18 para salvar una vida en cáncer de próstata, y estos números son realmente buenos, incluso mejores que la mamografía. Pero el uso del PSA como marcador de screening es todavía muy debatido, por lo que vamos a ver. Sabemos que su uso ha aumentado significativamente el diagnóstico, nos ha permitido diagnosticar la enfermedad cada vez en fases más precoces y por lo tanto con mayor probabilidad de curación, y nos ha permitido sin duda reducir la mortalidad. El problema es que este aumento de diagnósticos ha llevado a un sobrediagnóstico y un sobretratamiento, y a día de hoy los tratamientos en cáncer de próstata, cada vez menos, pero sigue siendo prostatotomía radical o radioterapia radical, tienen efectos secundarios que impactan muy negativamente en la calidad de vida de estos enfermos. Y también, como biomarcador, no nos permite distinguir entre formas agresivas de cáncer de próstata y formas indolentes, y esto es una cosa que cada vez vemos que es más importante. En el cáncer de próstata hay 2 tipos de enfermedades: la agresiva,
y la mortal, que va a generar un problema vital a corto plazo y en la que hemos de enfocarnos con todo tipo de tratamientos, independientemente de su agresividad, por el riesgo que van a conllevar vital en poco tiempo, y una forma más indolente que posiblemente el enfermo realmente no le va a dar ningún problema clínico porque seguirá envejeciendo y fallecerá por otra causa no relacionada con el cáncer. Y esto PSA no nos permite saberlo hasta que lo biopsiamos. En cuanto al abordaje de un paciente con STUI HBP, pues como prueba recomendada, como nos habla esta guía de consenso, en un paciente de alto riesgo debe valorarse la opción de hacerse un antígeno prostático específico, y así lo recomienda también la evidencia científica. Esta es la guía de recomendación clínica de la Asociación Europea de Urología y de Oncología Radioterápica, donde nos dice que hemos de hablar al enfermo, informar al enfermo de la posibilidad de hacer un antígeno prostático si está en fase de riesgo de cáncer de próstata, pero siempre recordándole los problemas que podría tener este tipo de screening oportunista en sobrediagnóstico y en sobretratamiento. Importante, si decidimos hacer, se lo informaremos a pacientes en alto riesgo cuando tengan más de 50 años, cuando tengan más de 45 años y hay una historia familiar de cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata tiene un gran componente genético detrás, y en pacientes descendente africano. Novedad en guía de este año, lo que hemos hablado al principio, pacientes con mutación BRCA positivo, hay que empezar el screening por encima de 40 años, porque estos enfermos hacen cáncer de próstata de manera más precoz y cáncer de próstata muchísimo más agresivo, donde las terapias hormonales que usamos habitualmente tienen menos efecto. Lo más importante y lo que tenemos que resaltar, que debemos ofrecer solo screening con PSA a aquel paciente que funcionalmente tenga una expectativa de vida por encima de los 10 o 15 años. Tradicionalmente hemos siempre hablado de que no deberíamos hacer screening a un enfermo por encima de los 75. A mí personalmente los números rígidos no me gustan porque hay pacientes con 70 años que funcionalmente tienen 10 años menos. Pero si el paciente no tiene una expectativa de más de 10-15 años, el screening no tiene sentido y solo le va a generar problemas. Como hemos dicho, PSA es específico no de órgano, pero no es específico de cáncer de próstata. No tenemos un umbral que nos diga por aquí encima hay cáncer y por aquí debajo no. Nosotros solemos usar 4 nanogramos mililitro y es porque la evidencia nos dice que por encima de 4 la mayoría de varones no suelen tener un PSA por encima de 4, pero no te descarta el cáncer tener un PSA por debajo de 4. Sí es importante saber que antes de tomar cualquier decisión, el PSA puede elevarse transitoriamente por X causa, debemos confirmarlo. Siempre hemos de repetir un PSA a las 4 o 6 semanas antes de tomar una decisión clínica. Y termino remarcando la idea de que tener un PSA por debajo de 4 no te excluye tener cáncer. Hay mucha evidencia que te enseña que por debajo de 4 hasta un 26% de nuestros pacientes podrían tener cáncer. Así que cuidado, el PSA siempre hay que tenerle mucho respeto, no debemos fiarnos. Y siempre el PSA debe ir asociado a un tacto rectal, por lo que hemos hablado antes, por su especificidad. Un tacto rectal anómeno es indicación de biopsia y me da igual el PSA, porque puede haber hasta un 26% de cáncer por debajo de 4 nanogramos mililitro. Y como hemos hablado antes, el básico de orina no debe faltar porque me permite hacer el diagnóstico diferencial con la patología infecciosa, otra de las patologías prostáticas que hemos de tener en cuenta en el diagnóstico diferencial del cáncer de próstata. Por lo tanto, aun cuando yo tenga un valor confirmado 4 o 6 semanas después, este enfermo debe ser derivado de urología porque hay que hacer una biopsia de próstata. El gran grueso de pacientes está entre 4 y 10 nanogramos mililitro. Para ello, la evidencia nos recomienda que vayamos hacia el PSA libre. ¿Por qué? Porque el PSA libre se encuentra muy disminuido en pacientes con cáncer de próstata. Entonces solemos hacer un cociente que vamos a ver a continuación para ayudarnos a tomar la decisión de si hacemos biopsia o no. Cada vez hay más evidencia que podríamos usar biomarcadores cuando este paciente tiene un PSA un poco más elevado a lo normal y tiene un tacto rectal normal. Ya están recogidos y recomendados en guía que podríamos usar en este espectro de pacientes, es decir, pacientes con PSA por debajo de 10 y tacto rectal normal, calculadoras de riesgo, resonancia, que la resonancia en un futuro muy próximo va a revolucionar el diagnóstico del cáncer de próstata, o algún biomarcador en sangre o en orina. Esto va a depender si tenemos acceso o no a ese tipo de biomarcadores. Por ejemplo, nosotros no tenemos acceso. Lo que te recomienda la evidencia de manera sistemática es que recurras al cociente PSA libre y PSA total. ¿Por qué? Porque está muy documentado que el cáncer de próstata suele tener muy poco porcentaje de PSA libre. En el cáncer el PSA suele agruparse en proteínas. Por lo tanto, este cociente suele ser inferior al 20%.
Confirmar esto suele ser indicación de biopsia. Digo suele ser porque no es patoneumónico. Puede haber cáncer de próstata en este tipo de complejos también. Por lo tanto, ahí recomendamos seguir al paciente. Y para ello, lo más importante en el seguimiento es la cinética. Hemos de ver cómo va evolucionando el PSA con el tiempo. Los pacientes con una enfermedad oncológica detrás, el PSA suele tender a crecer. La cinética siempre es ascendente. No suele haber grandes fluctuaciones. Por lo que cuando sigamos un paciente a largo plazo, el incremento confirmado de más de un nanogramo mililitro año es indicación de derivación a urología, porque podría ser repantreable una biopsia. Mucho cuidado con los pacientes que estén tomando 5-alfa reductasa, finasteride y duostateride. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado antes, van a disminuir el volumen prostático, pero también van a disminuir la carga de PSA. Y en este tipo de enfermos, está documentado que no tienen más cáncer ni tienen menos cáncer, pero que sí los solemos diagnosticar más tarde porque nos confunde esta disminución de PSA. Por lo tanto, en un paciente 5-ARI hemos de aprender un concepto, PSA nadir. Es un término que en oncología prostática significa el PSA más bajo que has conseguido después de un tratamiento. O sea, cuando yo trate con finasteride o duostateride, en el seguimiento he de buscar el PSA más bajo, y ese PSA más bajo se va a llamar PSA nadir. Y he de ver a raíz de ese PSA nadir si mi PSA va fluctuando o no. Si con el seguimiento no cambia del PSA nadir, el seguimiento es anual. Si en el paciente con el tiempo este PSA nadir va creciendo, he de confirmar que mi paciente está tomando realmente este 5-ARI. Cuidado porque hay mucha más falta de toma de este tipo de fármacos por el paciente, por los efectos que generan de los que nos pensamos. Y hemos de asegurarnos que lo está tomando realmente y que no ha cambiado otro fármaco. Hemos de confirmar, como hemos dicho, antes de tomar cualquier decisión, el PSA 4 o 6 semanas después. Y si confirmamos realmente que el PSA está subiendo más de 0,3 sobre el nadir, hemos de derivarlo a urología para descartar un cáncer de próstata. Si realmente no se está modificando, pues nosotros lo seguiremos de la misma manera como veníamos haciendo. En resumen, paciente con contacto rectal anómalo, me da igual el PSA, este enfermo debe ser derivado a urología para valorar biopsia. Si el paciente tiene un PSA confirmado 4 o 6 semanas después superior a 10 nanogramos mililitro, igual, es indicación de biopsia, debe ir a urología. Si el paciente tiene un PSA confirmado por encima de 4, hemos de recurrir, si yo tengo acceso desde mi consulta, a hacer un PSA libre. Si el PSA libre total es inferior al 20%, debe ser derivado. Si no tengo acceso, como pasa en mí, por ejemplo en mi área hospitalaria, hemos de derivarlo directamente. Si en mi seguimiento confirmo una cinética superior al nanogramo mililitro al año, también debe ser derivado. Y en un paciente que esté en tratamiento con 5-ARI, cuando hay un incremento superior o igual a 0,3 sobre el nadir, me de asegurar que mi paciente está tomando el fármaco y si lo está tomando, debo enviarlo a urología para descartar un cáncer de próstata. Muchas gracias de nuevo a la organización por tratar una patología tan frecuente en la urología y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Carlos. Excelente exposición y una visión extensa pero bien estructurada sobre el diagnóstico diferencial entre la hipertrofia benigna y el cáncer de próstata. Bueno, doy paso a mi compañera María José Sánchez, que va a coordinar un poco este debate. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes. Yo creo que cada uno en vuestra temática habéis sido claros tratando de, bueno, que en todo momento los asistentes hayan podido comprender y avanzar un poco en el conocimiento del síndrome del tracto urinario inferior, que ya ha quedado claro que el tracto urinario inferior es una unidad y yo creo que esa sería como la primera conclusión o el primer mensaje que nos podemos llevar hoy a casa. Veo que hay otra verificación, con lo cual le dejo la palabra a José Rodríguez Ocaña. Buenas tardes. De nuevo hacemos una nueva verificación de participación. Estas jornadas tienen reconocimiento de interés científico y es necesaria esta verificación para la obtención del certificado. Igual que antes, tenéis que entrar en la URL www.easp.ws/urinario2. Os pide vuestro documento nacional de identidad y a continuación el código de verificación. En este caso es el 19. Pasamos esta información por el chat y resolvemos las dudas. Continuamos con el webinar. Muchas gracias, José. Pues si os parece, pasamos al debate. Hay bastantes preguntas a través del chat y vamos a tratar de hacer preguntas en general, todas son
abierta a cualquiera de los tres ponentes y podéis ir respondiendo de forma indistinta a uno u otro. La primera pregunta se refiere a que si a todo paciente con síndrome del tracto urinario inferior hay que hacerle un PSA. Vale. No sé si alguno quiere... bueno, Empieza tú y luego si eso vamos vale, a tu tema. El espectro de edad que tenga el paciente. Y un paciente que tenga alto riesgo de cáncer de próstata, varón mayor de 80 años, de 50 años, perdón, varón que tenga antecedentes familiares, entonces por encima de 45, o un paciente con una enfermedad confirmada, una mutación en la esfera BRCA, hemos de informarle, por supuesto, porque el screening no es obligatorio, pero yo creo que deben hacerse un PSA. Porque el PSA es verdad que va asociado a un sobrediagnóstico, pero el cáncer de próstata, además, en pacientes jóvenes y en pacientes con mutaciones BRCA, es una enfermedad oncológica que posiblemente sea letal. Entonces, creo que deben hacerse, personalmente, yo se lo ofrezco, le explico los beneficios y los inconvenientes, pero creo que debe hacerse el diagnóstico diferencial con el cáncer de próstata, que a día de hoy es el cáncer más frecuente en el varón. Yo para... algo, Raúl? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, yo miro siempre la otra parte, porque yo me dedico mucho a la aerodinámica, yo no soy oncólogo, entonces yo le echo mucho la bronca a mis compañeros porque ellos operan, quitan el bulto, pero no ven la incontinencia. ¿Qué es lo que ocurre? Estoy de acuerdo, todo paciente por encima de 50 años de raza negra o con antecedentes familiares, como ha dicho Carlos, es que hay que hacérselo sí o sí el PSA, ¿vale? Hay que informarles también. Pero hay que tener en cuenta una cosa que nos mandan. He de decir que, por ejemplo, en mi área médico de atención primaria no hacen ese error, más por ejemplo dentro del hospital los internistas, derivados, es decir, a un paciente con una esperanza de vida menor a 15 años pedirle un PSA. 78 años, con mucha patología, miras 40.000 cuestionarios, esperanza de vida menor a 10 años y ahora te viene un PSA de 8 con un cociente de 15. Ahora el hombro lo ha metido en un embolado que se lo tienes que explicar. Yo creo que hay que hacer el PSA en paciente mayor de 50 años, por lo menos uno. Y en eso que ha dicho mi compañero Carlos. Y el problema luego lo tenemos, somos los urólogos, que depende con quién dé, lo quieren operar todo. Hay pacientes, porque es lo que ha dicho él, todavía no diferenciamos a qué paciente tratar más agresivo. Hay una enfermedad de bajo riesgo y otra enfermedad de alto riesgo. El alto riesgo hay que tratarlo. Al bajo riesgo tenemos que estar muy tranquilos, explicarle al paciente que no se va a morir de esto y vigilarlo. Tratarlo, vigilancia expectante, vigilancia activa, que es lo que estamos haciendo mucho, pero el problema no es de pedir el PSA, sino una vez que lo diagnosticamos, de cómo lo tratamos nosotros. Porque el paciente se queda incontinente y muchos oncólogos son maravillosos, operan de maravilla, el robot, la paroscopia, pero no ven al paciente con los problemas. Entonces yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad con las posibles complicaciones y hay que diagnosticarlo. El cáncer de próstata hay un porcentaje que mata. Yo quizás añadir también, por la parte que me toca del seguimiento, efectivamente nosotros en atención primaria vemos también luego las complicaciones de esa cirugía, esas alteraciones tan importantes en la calidad de vida, esa disfunción eréctil, esas alteraciones que afectan a los pacientes y a sus familias, indudablemente. Y estoy totalmente de acuerdo con una cosa que habéis dicho, y es hacer participantes de las opciones terapéuticas que tiene. Entonces hay que explicar al paciente qué podemos hacer y él ayudarnos con su criterio además a tomar una decisión última, ¿no? Perfecto. Pues muy bien, muchísimas gracias. Creo que los tres os habéis enfocado al paciente en este sentido, tratando, bueno, de primar sobre todo lo que es la información del hombre en este caso, ¿no? O sea, dar una buena información para que la persona también pueda decidir. Hay una segunda pregunta que han hecho dos profesionales, dos personas participantes, que se refiere a si son aconsejables los ejercicios de Kegel en el hombre con hipertrofia benigna prostática. Pues sí, indudablemente en el seguimiento del paciente en el cual pues tiene una sintomatología, quizás ahora ya los compañeros panelistas pues profundicen un poquito más, pero estamos haciendo hincapié en calidad de vida del paciente y demás. Entonces, todo paciente con síntomas del tracto urinario inferior en el cual predomine una incontinencia urinaria se va a ver beneficiado de ese tipo de ejercicios. E indudablemente, como decía, en el seguimiento, tras la cirugía,
la complicación más frecuente que nos solemos encontrar pues es esa incontinencia urinaria. Y ahí, pues indudablemente, los ejercicios de Kegel pues tienen un valor fundamental. Bueno, yo Muy creo bien, que ahí... ¿queréis añadir algo más? Sí, no, yo creo que ahí vamos a ver, los ejercicios de Kegel son muy importantes para mejorar la parte de la musculatura perineal, ¿vale? Los conocemos por el típico ejercicio de las mujeres postparto. Entonces, la mayor indicación en un varón con HBP, la mayor indicación es post tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque esos pacientes que se han quedado con el esfínter algo debilitado, lo mejor. Entonces es importantísimo. Pacientes con vejiga hiperactiva o con incontinencia por urgencia, yo creo que nos tendremos de centrar más en las medidas conductuales y en los ejercicios coordinados de misiones programadas, más que el esfuerzo, pero sobre todo ahí también. Y ahí quiero decir que hay una cosa que fallamos todos, que es la consulta de enfermería. Es importantísimo una buena consulta y un buen apoyo a la consulta de enfermería. Yo en mi consulta aerodinámica, muchísimas mujeres la lleva mi enfermera. ¿Por qué? Porque yo le hago un tratamiento con fármacos, ella se hace el seguimiento cercano, pacientes que tenemos que sondar o pacientes neurógenos, es una ayuda indispensable. Yo creo que ahí tenemos que jugar con enfermería, que no la tenemos, no es el momento, pero una vez que pase esto, yo creo que es importante incorporarla aquí y que se centre más en este sentido. Muchas Totalmente de acuerdo. gracias. En ese sentido, luego hay una pregunta vinculada a la enfermería, pero la dejamos para el momento y os pasamos otra pregunta que también se ha hecho en el chat. ¿Qué sintomatología pensáis que perjudica más a la calidad de vida del paciente, la de llenado o la de vaciado? Vale. Yo creo sin duda la sintomatología de llenado yo creo que es más limitante. Los pacientes con vejiga hiperactiva tienen unas tasas de absentismo laboral muy llamativas. Por supuesto, un paciente con sintomatología de vaciado grave evidentemente tiene una afectación en calidad de vida muy significativa, pero si me haces elegir, la sintomatología de llenado es más limitante. Los pacientes dejan de salir de sus casas porque puedan tener un episodio de incontinencia en la calle. Dejan a veces de ir al trabajo porque pueden tener una pérdida en público. Creo que podrían ser más limitantes, bajo mi criterio. Sí, sí. Eso está bastante, está estudiado en los estudios de PILU, en varios estudios, digamos, a nivel, digamos, internacionales. Los síntomas que más afectan a la calidad de vida son los de llenado. Por una sencilla, imaginaros una cosa, y yo creo que es verdad. El paciente cuando va al médico por síntomas testosterona inferior es porque no deja dormir al acompañante por la noche, porque se levanta, una de las causas más frecuentes. Y dos, lo que yo le digo muchas veces cuando dicen, no, esta mujer se queja mucho, imaginaros que no podéis ver una película siquiera porque tenéis que orinar cada 40 minutos. Entonces son los síntomas más limitantes. Si orinas un poco, pues vas al baño, te cuesta, pero más limitante es ese. Yo creo que estoy de acuerdo con Carlos, el de llenado, sin duda, y además está certificado, catalogado y bien estudiado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Indudablemente muchas veces buscamos el apoyo en el acompañante, en este caso la señora, para completar ese IPSS o algún aspecto que estemos interesados de la historia clínica, porque hay que tener en cuenta de que el paciente es una patología, la HPP es una patología que tiene que ver con la edad y culturalmente tenemos aceptado los varones el que, bueno, que a partir de una determinada edad el tener problemas con la orina es una cosa muy habitual, ¿no? Entonces, muchas veces es la propia señora la que consulta, estando el marido delante o no, en relación con síntomas del tracto urinario inferior. Muy bien, muchas gracias. Leo la siguiente pregunta. ¿Cuánto es esperar mucho para iniciar tratamiento farmacológico en pacientes preocupados por su potencia sexual? Buena cuestión. Mm, El tratamiento farmacológico, Raúl. Vamos a ver, un paciente que te acude por una disfunción eréctil, si tiene una disfunción eréctil es una patología que hay que tratar. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero tenemos que ver qué otras patologías está. Yo muchas veces hay una cosa cuando tú le mandas a un paciente Viagra y te dice que es muy caro y le ves que tiene el paquete de tabaco en el bolsillo de aquí, le dice, eso no es caro. Si lo primero, medidas higiénico-dietéticas como en todo, deja de fumar, haz ejercicio, pierde barriga, que es importantísimo, las 4 medidas básicas. Si con eso no mejora, hay que iniciar el tratamiento farmacológico para mejorar la erección. Siempre y cuando el paciente quiera, tú se lo explicas, posible efecto secundario, las mejorías con perder peso y tal, y el paciente decide. Sí, Carlos. Carlos.
Sí, yo también hay que también empezar a resaltar la idea de que la disfunción eréctil, sobre todo en pacientes a partir de los 50 años, puede ser un signo más de enfermedad cardiovascular, que el enfermo no lo suele tener muy claro. Y es muchas veces un síntoma precoz de un posible evento cardiovascular en un futuro muy próximo. Hemos de informarle de lo que ha dicho Raúl. Debe hacer una vida activa, debe perder peso, debe hacer un control exquisito de tensión, azúcar, colesterol, porque va a influir en un futuro próximo o la posibilidad de tener un evento importante o no. Hemos de, en ese perfil de pacientes, insistir mucho en ese tema porque la gran mayoría no lo relacionan y cada vez sabemos más que es un síntoma en determinados pacientes de enfermedad cardiovascular importante. Sí, de hecho los estudios de Montorsi, cardiólogo, porque hay otro Montorsi que es el urologo, te certifica eso, pacientes con enfermedad endotelial grave, se prevé que a los 4 años puede tener un efecto cardiovascular. Por lo tanto, si un paciente tiene mucha patología de factores de riesgo, hay que derivarlo al médico de familia para que vea los riesgos que puede tener modificados y si no al cardiólogo porque puede tener un evento cardiovascular. Efectivamente. Pues muchas gracias. Yo quería hacer otra pregunta que también ha salido en el chat de cómo repercute en la adherencia al tratamiento la combinación de, la combinación de alfa-beta bloqueante y antimuscarínico en un solo comprimido y si sabéis si hay algún estudio. Sí, de hecho hay un estudio reciente de Drey, el estudio Holanda, que es un estudio que valora la eficacia en cuanto a dar 2 comprimidos, dar 1, y los pacientes mantienen mucho más la adherencia con un solo comprimido que con 2. Me parece, se lo estoy de memoria, un 50, 60 y largo frente a un 30 y algo, un 30 y tantos %. Es decir, un paciente con una pastilla es más adherente que 2, es por lógica y está estudiado. Además, los anticolinérgicos, cuando hay otro estudio, el BELI, hay una serie de... BELI no, perdón, ese es del BT. Hay una serie de estudios de anticolinérgicos o antimuscarínicos los cuales están muy bien tolerados, un riesgo de retención de un 0,2%, es decir, que se quite el miedo. Y es muy bien tolerado, además, un comprimido. Si lo queréis buscar, el estudio de Drake, el estudio de adherencia al tratamiento con una única medicación en cuanto a la vejiga hiperactiva es bastante bueno y ahí lo podéis ver perfectamente. Sí, indudablemente en atención primaria existen estudios en este sentido y efectivamente el número de comprimidos al día que toma el paciente crónico indudablemente influye en lo que es la adherencia terapéutica. Por eso insistía yo en mi exposición en el hecho de que aprovechemos cualquier contacto que tengamos con el paciente para verificar que el paciente continúa tomando el tratamiento como indudablemente se le indicó al principio. Sí, yo creo que eso es muy importante, la valoración individual de los síntomas que tiene cada paciente, porque no hay reglas claras, no hay reglas mnemotécnicas. Un paciente HBP evidentemente va a tener más clínica de vaciado, pero cuidado que también puede tener mucha clínica de llenado y esa suele ser la más difícil de controlar. Lo tratamos médicamente o incluso quirúrgicamente, se ve mucho y el enfermo mejora su vaciado, pero hasta puede empeorar su llenado. Así que cuidado que hemos de individualizar muy bien los síntomas que presenta cada paciente en llenado y en vaciado para conseguir mejores efectos en tratamiento. La siguiente pregunta se refiere a ¿cuánto tiempo consideráis que es normal que se prolongue la hematuria tras una resección intrauretral? Puede estar hasta un mes, más o menos, y está dentro de lo esperable. Hay que decirle a los pacientes muchas veces que la han operado, no tiene una raja, pero tiene una postilla, digámoslo así, que la va a desprender. Entonces es normal que el paciente a los 15, 20 días desprenda algún coágulo, se preocupe, tenga algún sangrado de una hematuria. Es normal dentro de un mes, mes y medio. Incluso a los 15, 20 días es casi la regla de echar algún coagulito. Depende de la recepción, lo amplia que haya sido. Y en eso y en vejiga igual. Cuando hacemos una retuve de vejiga por otra causa tumoral o otra cosa, ocurre igual. Muchas gracias, Raúl. Otra pregunta, ¿cuál es el síntoma de la HBP que afecta más a la calidad de vida? Yo creo que lo hemos dicho antes, ¿no? La urgencia y la frecuencia, los síntomas de llenado. Sobre todo yo creo que la frecuencia misional nocturna, quizás, muchas veces porque no pueden dormir, pero la frecuencia en general. Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. La siguiente pregunta la hace una profesional de atención primaria. Pregunta que además del PSA, ¿qué otros parámetros son posibles pedir en la analítica desde el nivel de la primaria?
Bueno, yo creo que en el seguimiento, ahora Carlos, como era la parte suya, pues que lo complete, pero indudablemente hemos insistido varias veces en ese hecho. El paciente no es solamente un paciente con síndrome del tracto urinario inferior, no solamente la próstata, sino que es un paciente completo, con él y con sus circunstancias añadidas, e indudablemente en el repaso anual que se suele hacer, pues habrá que tener en cuenta también otros factores de riesgo que tenga, otra carga nosológica que presente, indudablemente. A nivel puramente urológico, pues tanto al inicio de la valoración como cuando hay un cambio en el seguimiento del paciente, pues que hay un empeoramiento, la valoración es la misma. Habrá que hacer pues una glucemia para el tema de la neuropatía diabética, habrá que determinar su PSA, un sedimento urinario y en el caso de que exista posibilidad porque exista una ecografía en el centro y exista profesionales que estén formados en el asunto, pues una ecografía pues también da su información. Pero indudablemente depende a nivel urológico esto, pero además pues toda aquellos antecedentes que acompañen a los síntomas del tracto urinario inferior. Muy Totalmente. bien, muchas gracias, Higinio. No, Hay otra- totalmente. No tengo problema. tengo que añadir. Muy bien, pues pasamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿cuál es la etiología más frecuente en un paciente joven con síndrome del tracto urinario inferior tipo disuria, en el cual solo encontramos en la tira de orina hematíes y no tiene clínica prostática? Mm. Ujú. Yo creo que la infección del tracto urinario no es complicada. Yo iría a un proceso infeccioso y descartar también ETS. Yo iría a ETS, infeccioso. Una Pero prostatitis. tampoco tenemos que olvidarnos de síndromes miofaciales también, ¿eh? Hay Sí. pacientes con pubalgia, alteraciones del psoas, aductores, que te describen esa clínica y la micromaturia estará por estar. Pero lo primero es lo que ha dicho Carlos, ETS, infección. La prostatitis, sí. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta creo que estaba más dirigida a Higinio y voy a intentar leerla bien, a ver si es posible. Creo que dice, en las visitas de seguimiento en la atención primaria, ¿está recogida la atención enfermera centrada en medidas higiénico-dietéticas? Sí, Una coletilla, perdóname, Higinio, tiene sí, una sí. coletilla, pienso que el personal de enfermería es un recurso sanitario no utilizado por los varones con esta patología, como mucho para la prescripción de absorbentes. Bueno, pues indudablemente el valor del equipo de atención primaria es algo fundamental, ¿no? Y en eso la atención primaria llevamos muchos años, yo creo que promoviendo esa complicidad entre los diferentes miembros del equipo. En la segunda referencia bibliográfica que ponía yo en la exposición es precisamente un documento que elaboramos un enfermero y yo. O sea que está perfectamente estipulado que enfermería tiene su papel y además así debe ser, su papel reconocido en el seguimiento del paciente con síntomas de tracto urinario inferior. Que indudablemente también es cierto que los varones en el mundo en que estamos ahora mismo en relación con la cuenca mediterránea y demás, pues indudablemente pues muchas veces es verdad que hay ciertos pacientes que a lo mejor les da apuro explicar cierta sintomatología a una mujer, pero que indudablemente también no podemos encontrar ese problema en las mujeres y con relación a un profesional masculino, pero que indudablemente, y respondiendo y centrándonos en la respuesta a la pregunta, el personal de enfermería tiene un valor fundamental en el seguimiento también del paciente varón con síndrome del tracto urinario inferior. Carlos. Sí, nosotros desde especializada, una de las grandes joyas que tenemos en el servicio es la consulta que tiene enfermería dedicada a todo lo relacionado con la enfermería funcional, que mantienen realmente el contacto más estrecho con los enfermos y les hacen un seguimiento absolutamente personalizado. Los enfermos los van a buscar a ellos y su papel es absolutamente indispensable en el seguimiento y en el tratamiento de esos enfermos, muchos de ellos crónicos, que están con nosotros toda su vida. Y la puerta de entrada suele ser la enfermería que debe, bajo mi criterio, formarse y de aquí reclamo más formación en urología porque un enfermero con formación específica vale oro, vale oro. Nuestros enfermeros
los necesitamos y los queremos para todo. Yo añadí que yo sin mi enfermería no soy nadie. Yo me dedico a urología funcional y yo tengo mi enfermera que hace los estudios urodinámicos 3 días a la semana y otros 2 días tiene lo que llamamos nosotros consulta de enfermería. Enseña sondajes, lleva a los pacientes en la revisión para ver si hacen infecciones, si tienen algún problema con los sondajes y sobre todo otro día llamamos a los pacientes con vejiga hiperactiva, con HBP, con tratamientos mixtos para ver la evolución de los síntomas. Es importante llamarlos para ver cómo están y para ver si han tenido algún problema, algún efecto secundario, que a lo mejor no se haya enterado. Y eso es importantísimo. Yo sin ella no soy nadie. Muchas gracias a los tres. María José, ponte el micrófono. En el chat no dejan de agradeceros el reconocimiento al papel de la enfermería en esta patología. Y vamos a pasar a las últimas 2 preguntas antes de cerrar este interesante debate. Preguntan que si deriváis al paciente a las unidades de suelo pélvico para que sean tratados por fisioterapeutas especializados en suelo pélvico. Yo sí que, vamos, yo voy a contestar lo primero, eso es una lucha eterna. Me encantaría mandarlo, pero no hay unidades específicas de fisio en el hospital. Por ejemplo, en el mío no hay. Intentamos montar en el 2013 y aún estamos sin ella. Si no es porque falta universidad, es porque no hay consulta, si no es porque hay que contratar no sé quién y no la tenemos todavía. Sería vital e importante al menos ver a los pacientes con incontinencia urinaria de esfuerzo o con pacientes que podemos mejorar las comedias conductuales. Yo creo que es importante. En mi área, en Málaga, la única unidad de fisioterapeuta que hay es en el Costa del Sol. No tenemos ni en el Carlos Haya, ni en el Materno, ni en el Clínico, ni en Antequera, ni en Vélez, en ningún sitio. Y yo los derivo cuando creo conveniente a compañeros que conozco, porque es una cosa muy importante. El síndrome miofacial en dolores crónicos y en síntomas de vaciado y de llenado es muy prevalente, más de lo que nos pensamos. La famosa prostatitis por ir montada en bicicleta no es prostatitis, es el elevador del ano, es otro músculo. Y ahí cojeamos. Nosotros es algo parecido. Es una gran lucha con rehabilitación poder derivar ese grueso de pacientes, que es una gran cantidad de enfermos, para recibir un tratamiento absolutamente indispensable por gente formada y cualificada. Y es una lucha, entran muy pocos, la gran mayoría queda fuera. Nosotros empieza a andar esa unidad en rehabilitación, pero no entran muchísimo en ese grueso de pacientes. Solemos recomendarles que realicen y participen en grupos, porque creemos que la adherencia es mayor si van con más gente a hacer este tipo de tratamientos. Pues les solemos fomentar el uso y la participación en grupos donde hagan ese tipo de ejercicios, porque son indispensables en un perfil de pacientes con problemas de incontinencia de esfuerzo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues damos paso a la última pregunta. Sabéis que aunque acabemos las preguntas de los participantes, os podéis hacer alguna pregunta entre vosotros si lo consideráis. La última pregunta se refiere al tratamiento farmacológico con alfa bloqueante y dice el participante que muchos pacientes con HBP ocasionan relajamiento del esfínter vesical y cierto grado de incontinencia, empeorando la sintomatología. ¿Qué pensáis que se podría hacer en estos casos? Yo muchas veces en ese problema que a veces lo refieren los pacientes, en el varón tenemos 2 esfínteres. Tenemos el esfínter del vesical, la próstata del cuello y el esfínter, digamos, urinario como tal, en la que está justo, digamos, más distal, pasando la próstata. Es raro que de andar una bloqueante el paciente refiere incontinencia. A lo mejor es que no se ha explicado bien o no nos hemos enterado bien, hay una vejiga hiperactiva debajo. Y ha empezado a aumentar. Eso es lo típico que ocurre en pacientes que operamos y van mal. Y luego se le escapa el pepino por el esfuerzo. Puede ocurrir. Yo le diría que se relajara, que estuviera tranquilo, haría en medida la evolución, como lo revisamos pronto, no. Y sobre todo le diría también, que son muchos varones lo hacen, que cuando vaya a orinar no guillotine el pene con la cremallera, que se baje los pantalones o que se siente. Que muchas veces no saben explicar bien el gotillo ese posmicional de haber estrangulado la uretra con el calzoncillo, hablando mal y pronto. Mimar bien, la micción, ¿no? Sí. Carlos, ¿querías aportar algo? Estoy de acuerdo con Raúl, no es un efecto que notemos con frecuencia, ni muchísimo menos.
pacientes realmente con una clínica de vaciado y una disfunción de vaciado por una obstrucción suele mejorar con este tipo de fármacos. A veces se les queda cortos, eso sí, pero no suelen generar ese tipo de sintomatología. Si yo realmente la constatase, pues iría algo parecido al que hizo Raúl, y si descartaría también que pudiese haber algo detrás, ¿vale? Algún tipo de patología neurológica detrás también. Sí, que eso ya se tratan de un modo totalmente distinto. Sí. Todo paciente neurológico es otro mundo distinto. Muy complejo. Muy bien, muchas gracias a los tres. Y Pues, María José, tú puedes cerrar. si os parece, vamos a cerrar este webinar. Esperamos que los dos webinars, tanto el de vejiga hiperactiva como el de hipertrofia benigna de próstata, hayan resultado interesantes. A fin de cuentas, lo que pretendíamos era profundizar en el abordaje integral de los pacientes con síndrome del tracto urinario inferior. Y nos despedimos agradeciendo a todos vuestra participación, a los excelentes ponentes por lo que nos han enseñado y por lo que hemos podido aprender de ellas, a las personas que han participado, tanto en el de hoy como el de la semana pasada, y, cómo no, a la industria farmacéutica, en este caso a Astela Pharma, por su patrocinio y apoyo. Así que en nombre de la Escuela Andaluza de Salud Pública, muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas Ha sido un gracias. placer. Muchas Gracias. gracias.